Bendiciones para todos los hermanos y amigos que están allí en línea. Bendito sea Dios. Dios les siga bendiciendo de una manera especial. A los amados amigos que sean muy bendecidos. Tengo en mi mano la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Gloria al Señor. Leo la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Gloria a Dios, nuestro Dios y Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Rey de gloria, Padre. Abre, Dios mío, la mente, el entendimiento a miles de millones de personas en el mundo, Señor amado. En esta tarde, en esta hora, en este momento, oh, bendito sea Dios, bendiga este pueblo, bendiga a los pueblos del mundo, Señor amado. Gloria a tu nombre, Padre. Maravilloso eres tú, Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Como usted allí en la lectura, usted allí puede también compartir en un ejemplar la Biblia católica, la Biblia, dicen algunos, la Biblia evangélica. La palabra Biblia viene de biblioteca. La Biblia, gloria al Señor, es un conjunto de libros. El nombre allí, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, la palabra sagrada, santa. Maravilloso el Señor. Dios siga bendiciendo a todos los hermanos y hermanas, siervos y siervas, pastores y pastoras, a nivel mundial. Gloria al Señor, desde aquí, de este pueblo de Estado Apure, y así el pueblo del Amparo. Le bendecimos a todos ustedes allí en el mundo. Maravilloso el Señor, para todas las naciones del mundo. Bendito sea Dios para siempre. El tema en esta preciosa tarde que quiero compartir con todos ustedes es ¿qué tienes en casa? Bendito sea Dios. ¿Qué tienes en casa? Maravilloso el Dios de la gloria. Es una pregunta que un hombre de Dios le hizo a una mujer en un momento difícil, un momento fuerte. Gloria a Dios, momentos como los que se han venido viviéndose. Bendito sea Dios para siempre. Fuertes las cosas, verdaderamente. La situación actual, la situación que se ha venido moviendo en diferentes partes del mundo. Esta mujer no escapó tampoco a una situación, a una circunstancia. Y la Biblia dice que esta mujer le había muerto su esposo, es decir, era viuda, y tenía allí 2 hijos, y su esposo allí dejó una gran deuda, una situación que había allí que no había cómo, de qué manera resolver. Había entrado en un estado depresivo, como han entrado muchas personas en este tiempo, en una depresión, en una circunstancia, un momento fuerte, un momento difícil, como el que estaba viviendo esta mujer. Esta mujer lo estaba viviendo, es lo mismo que usted ha estado viviendo todos estos últimos días. Gloria al Señor, ha estado viviendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ha estado viviendo momentos fuertes, duros, difíciles. A esta mujer se le vino algo fuerte. Se le murió el esposo, pero su esposo, claro, no era un mala paga. La muerte lo sorprendió, quedó una deuda y tenía que esta mujer resolver aquella situación como fuera, bendito sea Dios. La condición que le colocó allí el acreedor, allí la persona a la cual se le debía esa gran suma de dinero allí, vio el Señor para siempre, tenía que conseguir el dinero o se llevaba a sus 2 hijos por esclavo, bendito sea Dios. Esta mujer tiene una gran preocupación, tenía una gran necesidad, allí tenía una gran angustia, una gran depresión, como sucede con muchas vidas en el tiempo actual. Vive el Señor para siempre. Vemos por la palabra en el segundo libro de Reyes, gloria al Señor, vemos por la palabra que esta mujer, lo más que ella miró allí fue al siervo de Dios. Usted, por ejemplo, usted hermano, usted hermana, hay una persona con el cual usted cuenta, es el pastor, es el líder de su iglesia. Usted tiene un problema, una situación, usted va, se lo comenta, así como hizo esta mujer, no revela nombre. Gloria al Señor, lo único que tenía es un problema,
un problema de una deuda grande, no había cómo pagar, cómo salir adelante, cómo salir al paso, bendito sea Dios. Y esta mujer va y le comenta allí a Eliseo, el siervo de Dios. Eliseo, allí vemos, Señor, para siempre, que Eliseo no tenía el momento la respuesta, no tenía la palabra adecuada, no tenía el control de las cosas, porque era un hombre, era un profeta. Dios lo usaba, el Señor, su ministerio profético, el Señor para siempre, pero él, como hombre, como persona, tenía todo allí limitado, y es donde Dios, cuando Él se mueve, cuando Dios se mueve, es que Dios hace maravillas, gloria al Señor para siempre. Y ahí vemos por la palabra, por eso es que el profeta le declara allí el Señor, por eso es que el profeta le hace la pregunta, bendito sea Dios, esta mujer, y le declara la gran necesidad, bendito sea Dios. El profeta pregunta, de pronto, ¿qué dejó el difunto? ¿Qué dejó el muerto? ¿Qué se puede allí para poder pagar? Bendito sea Dios. ¿Qué situación allí podemos para resolver? Bendito sea el Dios de la gloria. Pero esta mujer, en el momento que hay allí, en la situación que se encuentra, como se encuentran muchas vidas en el tiempo hoy en día, no hallaba qué decir, cómo afrontar, cómo confrontar esta situación. Y de tu sierva no tiene nada, bendito sea Dios. Este hombre era de los hijos de los profetas, tenía una buena hoja de vida, gloria al Señor, una persona con una transparencia, era un buen siervo, allí lo lee, por los requisitos bíblicos, era temeroso de Jehová, imagine usted eso. O sea, la palabra temor no es miedo, tenía respeto, bendito sea Dios, respetaba a Dios, y era muy allí conocido de Eliseo, porque dice, mi marido, dice aquella viuda, hablándole a Eliseo, exponiéndole sus quejas, exponiéndole el problema, exponiéndole su necesidad, exponiendo esa situación, gloria al Señor. Siempre los hombres de Dios, gloria al Señor, Dios les revela, Dios les muestra, Dios les habla, Dios les da palabra para darle a la oveja, al feligrés. Vive el Señor para siempre, pero son los hombres que viven en el secreto con Dios, la gente que busca a Dios, la gente que se esmera, pastores que aman las ovejas. Vive el Señor, esa es la gente que allí Dios está cada día preparando más, gloria al Señor. Y este hombre, vive el Señor para siempre, por eso es que él pregunta, gloria a Dios, por eso este hombre pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, gloria al Señor. Por eso yo te pregunto a ti, ¿qué tienes en casa esta tarde, en este día, hoy 25 de junio del 2020? ¿Qué tienes en tu casa, gloria al Señor? Vive Cristo para siempre, al igual que esta mujer, que esa situación que la había arropado, la tenía allí confusa, la tenía ya atormentada, la tenía ya afligida, porque gloria al Señor para siempre. En la Biblia vemos por la palabra que gloria al Señor lo que tiene que ver con las personas en gran necesidad. Por ejemplo, el cuidado de Dios sobre los pobres, eso siempre, Dios siempre se ha preocupado allí, gloria al Señor, la preocupación de las necesidades de los pobres, gloria al Señor para siempre. Es decir, los pobres, los necesitados, los desposeídos, bendito sea Dios, las viudas, los huérfanos, los abatidos. Todo eso siempre Dios ha tenido pendiente, maravilloso el Señor. Y se sabía allí por la Biblia que cuando, por ejemplo, alguien, en un caso como el de la viuda, estos jóvenes iban a ser llevados para trabajar por la deuda. Y decía, 7 años trabajar allí en balde para pagar esa deuda que su padre había dejado, y para que su madre allí, el Señor, no tuviera que pagar, porque no tenía la plata, pero tenía 2 hijos, y eso para los acreedores, el Señor para siempre le servía, y tenía que trabajar por 7 años allí, no lo iba a mirar durante ese tiempo. Era una temporada larga, vive el Señor, y esta mujer no estaba dispuesta, vive el Señor, como usted tampoco está dispuesto a que esa circunstancia, a que ese momento, a que esa situación a usted lo arrope, lo lleve y lo esclavice, vive el Señor, porque eso es lo que ve, eso es lo que sucede, vive el Señor para siempre. Pero la mujer allí no, vive el Señor para siempre, ese siempre ha sido, en la ley, lo consigue uno en Deuteronomio, en el libro allí donde dejaban caer en los cultivos, dejaban caer parte de los cultivos, caían allí para alimentar a las viudas, a los huérfanos, a los abatidos, a los menesterosos. Eso siempre, esa ley siempre ha existido en el pueblo de Israel, porque Dios mismo, dentro de las leyes allí, gloria al Señor, eso siempre se dejó allí muy bien claro para ayudar, para fortalecer, vive el Señor, la mano amiga, vive el Señor, las personas necesitadas con grandes situaciones. Entonces allí siempre Dios ha estado mirando eso,
Y cuando usted ayuda a una persona de esa clase, ve el Señor en esa situación, usted le está prestándole a Dios. Quien les presta, quien ayuda al pobre, les presta a Jehová y Dios le va a recompensar, gloria al Señor. Entonces, la gente pobre, ve el Señor. Entonces, allí se aprovechaban los grandes ricos, las grandes terratenientistas, gloria al Señor, para aumentar allí sus capitales, porque se apoderaban, se valían de la ocasión, de la pobreza, de la miseria, ve el Señor, de aquellas personas. Y ellos explotaban, allí eso siempre ha habido, gloria al Señor. Esa situación siempre ha estado en este mundo, lo había también en Israel, bendito sea Dios, ese tipo de cosas, la explotación, el trabajo forzado, gloria al Señor, y se llevaban allí aquellos jóvenes, bendito sea Dios, como el tiempo cuando vendieron allí a José, entonces ellos, que el Señor para siempre, otro caso, pero siempre ha existido allí el Señor, las ventas de esclavos, bendito sea Dios, por una deuda, y dependiendo de las cosas, si era por comida, por algo, en este caso era una deuda que había dejado el padre, y tenían que responder porque no había con qué. Por eso es que el profeta de Dios, Eliseo, pregunta allí a la viuda, gloria al Señor, en semejante necesidad, en semejante situación, así como le pasa a muchas personas en el día de hoy, en el día actual, que no hayan qué hacer, se sienten que el agua se le va, el recibo le vence mañana, la luz, bendito sea Dios, se le acabó el empleo, lo echaron allí de la empresa, lo que le quedó una deuda, no haya cómo salir al frente, bendito sea Dios. Entonces eso preocupa a cualquier persona, cuando la persona es buena paga, lógico. Gloria al Señor, eso preocupa. Esta mujer estaba preocupada, gloria al Señor, como está usted en este día, preocupado, preocupada, sea Dios glorificado, el Señor. Porque muchas mujeres han quedado hoy en día, han quedado viudas, no porque sus esposos se le hayan muerto, sino porque se han ido, han sido irresponsables, han dejado esa carga allí sola y se han abierto, bendito sea Dios, esa mujer luchando allí con 2, 3 hijos y no haya que hacer, vive el Señor para siempre, y ahí donde el enemigo se aprovecha, y hay una deuda, hay un problema, pero en el caso de esta mujer, gloria al Señor, esta mujer fue directamente a la fuente. Qué bueno cuando nosotros venimos a la fuente, venimos a Cristo, gloria al Señor, venimos a la fuente, venimos buscando una respuesta. Usted debe buscar una respuesta en Dios, no en el hombre. El hombre nunca le da respuestas buenas, positivas a usted. Siempre lo va a guiar por un mal camino, siempre le va allí mostrarle algo que parece que está haciendo el bien, pero no. Allí lo que puede es oscurecerlo, dañarlo y perturbarlo. Bendito sea Dios. Eliseo allí estaba representando a Dios como el Dios que da respuestas en momentos difíciles como el que tenía esta mujer viuda allí, gloria al Señor, con ese gran problema. Y esto para siempre, esta mujer allí le declaró esa palabra al profeta, como profeta de Dios ese hombre, y el Señor para siempre. Por eso él pregunta, gloria al Señor, y esta mujer dice, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. La misma situación que tenía no le daba para entender, gloria al Señor. En su casa lo que había era deuda, miseria, pobreza, situaciones adversas, gloria al Señor. Ella no podía mirar, como a veces el problema no deja mirar a las personas, el problema no deja entender, no deja comprender, los problemas lo agobian, lo agotan, vive el Señor, y los problemas lo llevan a la persona a pensar otras cosas. Me voy para otra parte, me voy para otro estado, me voy para otro departamento, me voy para otro país, voy a buscar soluciones porque aquí esto sí acabó todo, entonces a Dios, aquí se cerró la empresa, no hay más trabajo, no hay más nada, gloria al Señor. Se puede acabar todo, pero Dios no, porque Dios siempre lleva, siempre las cosas las lleva siempre hacia adelante. Y el que está en Dios nunca pierde, siempre está ganando. Aún en medio de este COVID-19 se está ganando, gloria al Señor. Se está ganando para la gloria del Señor. Y Dios es muy poderoso y muy real y cumplidor con sus palabras, gloria al Señor. Y allí esta palabra, allí Dios le está preguntando, a través del profeta Eliseo, está preguntándole a esta mujer, ¿qué tienes en casa, gloria al Señor? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que posee, gloria al Señor? Porque de acuerdo a lo que tú tengas adentro, gloria al Señor, es lo que Dios va a usar, gloria al Señor para siempre. Y es lo que podemos analizar y mirar allí por la palabra, gloria a Dios. La palabra de Dios es muy real, es muy específica, es muy verdadera, gloria al Señor. Esta mujer, allí podemos ver que se estaba moviendo un ambiente bastante hostil, un ambiente bastante pesado, pero gloria al Señor para siempre. Allí podemos ver, dice, los milagros de Eliseo, o sea, los que Dios hizo a través de Eliseo, las multitudes, dice allí no podían hacerse de otra manera, o sea, Dios el que los hacía, lógico, y fue allí
El Señor, tales era, por ejemplo, también los milagros de Cristo, pues no eran solo grandes o contestados, sino eran sumamente grandes. Grandes no es solamente, sino maravillosos, poderosos, fuertes en batalla. Los milagros que Cristo hizo son milagros sobrenaturales, gloria al Señor, no únicamente grandes. Grandes no solamente la palabra es pequeña para declarar, para decir cosas maravillosas de Dios y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y vemos aquí, y esta mujer está diciendo, dice que su marido había muerto, siendo uno de los hijos de los profetas. Dice, sí, sería muy bien, y era muy bien conocido por Eliseo, como le estaba diciéndole, que tenía allí una buena reputación de hombre piadoso, uno de los 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Es muy importante. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, que no había doblado su rodilla ante Baal. Así te acuerdas de la época de los Baales. Este hombre era uno de esos que no había doblado las rodillas ante esa circunstancia, ante ese demonio. Bendito sea Dios. Y tenía buena referencia. Y Eliseo lo conocía muy bien. Gloria al Señor. Y dice así, con los tiempos de Abdías, primero libro de Reyes, capítulo 18, allí se veía que ese caso de pobreza, de la generosidad que había desplegado para salvar la vida, la vida de los profetas del Señor, de los profetas de Jehová, perseguidos por Jezabel. O sea, era un hombre que había ayudado mucho allí a aquellas personas, que lo había sostenido, había sustentado. Tenía un buen récord, tenía una buena longevidad. Este hombre, el esposo de esta mujer, y era conocido por el profeta Eliseo y por muchos hombres de Dios en ese tiempo, como usted es conocido primeramente por el Dios del cielo que te hizo a ti, y conoce esa circunstancia. Vive el Señor para siempre, y era perseguido por el instrumento del diablo llamado Jezabel. Gloria a Dios. Y vemos allí que había muerto, y quién, gloria al Señor, que había muerto, quienes están investidos del Espíritu, el Señor, de profecía, no está por esos días. El Señor dice ahí la palabra, lo libre de los golpes de la muerte. Gloria al Señor. Eso es muy importante, que había muerto, no solo, dice, si no solo pobre, sino que también estaba debiendo, no había traído su deuda así prolongada, no por la vida despiadada, no era un hombre mala paga, pues era allí temeroso de Jehová, sino como hemos notado, se trata del propósito o del prójimo. También se explica allí, se explica fácilmente la deuda a causa allí del Señor de algo que el hombre había dejado. No fue su culpa, la muerte lo sorprendió, como puede sorprender a cualquier persona estando debiendo. No, con este hombre no era como se pasa hoy en día, que cuando se está preguntando por alguien, que allí se manda a decir que no está, se esconde, cierra la puerta, sabiendo que está. Eso es delicado, sacan cosas y después se está escondiéndose. Este hombre no era de esa condición, gloria al Señor. Este hombre era muy, muy temeroso, y el temeroso de Dios no va a tomarse nada allí y va a salir hacia adelante, ¿no? Toma prestado y luego lo paga, gloria al Señor. Y este hombre allí vive Cristo para siempre, gloria al Señor. Y los dos hijos tenía, y siempre, y sabios, dice así, y eran sabios, gloria al Señor para siempre, gloria a Dios. Iban a ser llevados durante 7 años. Ese era el tiempo que se exigía para poder pagar esa deuda. 7 años, vive el Señor, era lo que se tomaba en cuenta. Ese saldo había que pagarlo de esa forma, y se iban esos 2 muchachos a laborarle allí, gloria al Señor. Dice así, gloria al Señor, aliviando completamente la situación. Dios quiere ayudarle a esa situación, a usted, amigo que me está viendo, usted, hermano, gloria al Señor, aliviando completamente esa situación, vivir para siempre de pobreza, de la pobreza de esta mujer. Dice dice así, ahí viene un milagro, dice así, un milagro por el que no solo podría pagar su deuda, sino también, gloria al Señor, mantenerse a sí misma y a su familia. Gloria a Dios. Y dice así, y no la proveyó
una cantidad de dinero o de cualquier otro artículo con la que hace frente a la situación presente, sino que le puso, dice así, que le puso en las manos el negocio de vender ese aceite. Gloria al Señor, ahí vemos. O sea, Dios quiere poner a usted un negocio allí en su casa. Por ejemplo, el hermano Edgar allí, con su esposa allí, gloria al Señor, eso es parte. Ahí vemos que estando en la misma, Dios da esa estrategia, Dios da ese conocimiento. Poner en las manos ese negocio, ese restaurante, gloria al Señor, esa empresa, ese trabajo, eso allí está, pedirle a Dios ideas celestiales y Dios las coloca. Y Dios pone allí, puede ser algo pequeño en el comienzo, al principio, pero Dios lo va extendiendo porque Dios está en el asunto, gloria al Señor. Lo importante es que Dios esté en el asunto. Esta mujer se va a convertir allí en una empresaria. Esta mujer se va a convertir allí en una mujer muy poderosa económicamente, después de una gran necesidad, una pobreza, una situación fuerte, el Señor, pero en medio de eso iba a ocurrir un milagro. Por eso el Señor allí a través del profeta Eliseo le preguntó, ¿qué tiene en casa? El Señor. Hoy el Señor te pregunta a ti, amigo y amiga y hermano, ¿qué tienes en casa? El Señor, y usted va a responder, y el Señor, usted va a responder de acuerdo a lo que usted tiene. Maravilloso Señor. ¿Qué tiene? Esta mujer tenía allí algo y no lo había visto. Había quedado allí una vasija de aceite, gloria al Señor, para poder allí solventar las cosas. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. En las manos el negocio de vender aceite. Un señor puede comenzar vendiendo pan, vendiendo allí en una tienda muy pequeña, vendiendo empanadas, vendiendo arepas, eso Dios pone allí, entonces a Dios vendiendo café, aún vendiendo agua, allí Dios de algo, de una manera u otra, Dios lo sostiene, lo levanta, porque Dios está en el asunto, aunque sea pequeño, pero Dios lo va allí engrandeciendo, gloria al Señor. Vive Cristo para siempre, y las instrucciones, ahí vemos que si lo bueno que vemos esta mujer fue obediencia también, gloria al Señor, las instrucciones sobre que había de hacer, gloria al Señor, y consideró su caso, el profeta de Dios, y hace la pregunta, ¿qué te haré yo como hombre? Nosotros como hombre, ¿qué podemos a nosotros aportarle a una sociedad que está en crisis y que está golpeada y que está destruida y que está siendo arrasada? Vive el Señor. ¿Qué podemos hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Dios preguntó el profeta. Allí él dice, ¿qué te haré yo? En otras palabras, hay un signo de interrogación. No tengo la solución, no tengo lo que tú necesitas. Si, me imagino que este hombre si hubiese tenido, pero la deuda era grande, ¿cómo poderle pagar la deuda? Porque hay hombres grandes de Dios que aman las almas, aman las ovejas, vive el Señor para siempre, y aquí está este préstamo, vive el Señor, aunque prestar allí, vive el Señor, bíblicamente, también hay algo que no se debe hacer, vive el Señor, porque después prestarle al pobre, bíblicamente es algo, una situación fuerte, vive el Señor. Eso es fuerte aquello, eso tiene sus leyes bíblicas, vive el Señor para siempre. Pero en este caso el profeta pregunta, considerando la situación, considerando el caso de la mujer, vive el Señor, vemos allí por la palabra, pero lo importante es que la mujer sigue las instrucciones del profeta de Dios. Qué bueno que usted siga las instrucciones del hombre de Dios. Qué bueno que usted siga las instrucciones de la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, que es la que te van a direccionar, te van a guiar por el buen camino, para que no fracases, para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas en tu vida, gloria al Señor. Y vemos allí, y el profeta, ¿qué te haré yo? O sea, no tengo la forma, la manera, vi el Señor. Pero sí, declárame, y la mujer le declara, declárame que tienes en casa. Dice, lo único que tenía era una vasija de aceite. Ahí estaba la solución, y no la había visto. Tú tienes la solución ahí mismo en tu casa. Ahí está la solución, vi el Señor. Ahí está la solución, ahí está la solución. La mujer tenía la solución en su propia casa. Tú tienes la solución ahí mismo donde estás tú, vive el Señor. Ahí mismo en tu pueblo, ahí mismo en tu país, vive el Señor. Ahí mismo en tu estado, en tu departamento. Ahí está, en tu casa, ahí está la solución. Vive el Señor para siempre, porque ahí, cuando el profeta dice, ¿qué te haré yo? Y le dice, y declárame, esta mujer dice, no, que tu sierva allí lo que tienes es una vasija de aceite. Ahí está la solución, vive Cristo para siempre. Ahí está la salida. Ahí estaba la salida de esa situación que no había visto, porque los problemas no permiten que la gente vea las soluciones, sino cada día lo encierre más, lo golpee más, le quite la fuerza, lo desmoraliza, vive el Señor, cada día se siente como entre un laberinto, la persona pierde, allí se va el sueño, el ánimo y todo, se siente agobiado y atrapado y sin salida. Y es lo que hacen los problemas, vive el Señor, de deudas y de cuánta cosa hay en este planeta, vive el Señor. Y ahí está la solución. Tienen en casa lo único que tenía una vasija de aceite. El Señor, muy importante, dice,
Si no hubiese tenido, dice así, si no hubiese tenido la vasija de aceite, si no hubiese tenido, el Señor, si no hubiese tenido la vasija de aceite, el poder divino, óigase bien, si no hubiese tenido la vasija de aceite, gloria al Señor, si hubiese tenido la vasija de aceite, el poder divino, gloria al Señor, hubiese provisto al crear lo que no tenía. ¿Ve? Si no hubiese tenido, usted me hago entender, si no hubiese tenido la vasija de aceite, si no hubiese tenido nada allí, el poder divino, gloria al Señor, el poder divino, vive Cristo para siempre, oh, alabanza a Dios, el poder divino había provisto, gloria al Señor, había provisión, había provisto al crear, gloria al Señor, al crear lo que no existía. Allí podemos ver, el poder divino hubiese podido allí crear, gloria al Señor, crear lo que no existía, o sea, traerlo a la existencia. Si lo que está en la eternidad, traerlo aquí al tiempo, gloria al Señor, a la existencia. Así que la palabra de Dios allí, al salir de la boca de este hombre, si esta mujer no hubiese tenido tampoco la vasija de aceite, Dios hubiese tenido allí, el Señor hubiese mostrado otra forma, otra manera. El poder ejecutivo, el poder divino, el Señor hubiese provisto al crear lo que no existía. O sea que no importa que no exista el frasco, no importa que no haya existido el aceite, pero el poder de Dios que va por encima de lo creado, que es sobrenaturalmente, puede hacer de lo que no se ve, gloria al Señor, hoy lo que usted está viendo, vive el Señor. Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que para Dios no es problema que no existiera ni el aceite, ni de dónde estuviera el aceite, gloria al Señor, ni el frasco, nada. Pero el poder ejecutivo, el poder divino, lo hubiese podido hacer, crear. No, si no hubiese sido aceite, otra cosa, otra situación allí estaba, pero Dios también tiene la solución. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor, vive el Señor para siempre. Al crear lo que no existía, pero vive el Señor para siempre, pero al tener esto, lo multiplicó lo que tenía, dice, enseñándonos a sacar el mejor partido, o sea, lo mejor posible, allí, el Señor, lo posible de el Señor, de lo que ya tenemos. El profeta sabe que la mujer estaba bien, el Señor para siempre, estaba muy bien considerada por sus vecinas, y el Señor, y le manda a pedir prestada vasijas vacías, no pocas, bien Señor, que se encierre en su casa. Eso es lo que hay que hacer. Usted, hermano, encerrarse ahorita este tiempo en su casa, pedirle a Dios misericordia para que ese aceite que tiene allá adentro, el Señor, empiece a derramarse hasta por las manos. Viva el Cristo de la gloria. Oh, maravilloso Dios. Y estamos allí, los hijos eran muchachos también. Vive el Señor bastante juicioso, que bueno, que son responsables, no eran vagos. Y el Señor no vivían en la vagancia, no levantaban a las 12 del día. Hay algunos que levantan, no arreglan ni la cama, se paran a cepillarse, a sentarse, que le den allí. Y el Señor para siempre, ya son unos viejos, unos vagos, lo que son. Allí vive el Señor para siempre, unos manganzones, es lo que se ve. Y el Señor para siempre, y eso es allí unos malcriados, porque es lo que los padres lo que hacen a veces son alcahuetes, así, crear esos hijos de esa forma. Pero estos hijos, esta señora viuda y el Señor que había quedado allí, eran muchachos juiciosos, allá fueron a las casas, a las vecinas, vive el Señor para siempre, vive Cristo, vive el Señor. Y fueron allí, vive el Señor, dice, vasijas vacías, no pocas, el aceite de la vasija, y el aceite se multiplicaría a echarla, así como gloria al Señor, la reacción de la harina y el aceite de la viuda, gloria al Señor, que también habla allí el profeta. Y así sería grande aquello. Gloria al Señor, registrará el modo, gloria al Señor, para siempre al usarlo. Y así hizo ella y creyó firmemente, qué bueno, creyó firmemente en el poder de la bondad, gloria al Señor, de Dios, vive el Señor, y la obediencia al profeta de Dios. ¿Se da cuenta? Allí se asombró al ver gloria al Señor, allí se asombró al ver a sus vasijas, como allí se asombró frente, gloria al Señor, para siempre se asombró allí al frente ver, gloria al Señor, todo lo que tenía allí empezó a multiplicarse. Tenía allí, gloria al Señor, la vasija de aceite. Allí tenía todo, gloria al Señor, allí tenía todo. Tenía todo para salir de esa condición, vive el Señor, tenía todo. Tenía todo para triunfar. Gloria a Dios. Y podemos analizar aquí, en otra versión, algo acá, el Señor, que podemos ver, vive el Señor Jesucristo. Esta es la del hermano Jimmy Suaga, una partecita que quisiera ver aquí,
el poder, alabanzas al Dios de la gloria. El Señor vive para siempre. Eso es algo muy maravilloso. Y allí decía el milagro del alimento, y el Señor para siempre alimentó allí la viuda que fue sacada. Vemos allí por la palabra que a veces pasa, dice así, dice así, hay algunas necesidades, y el Señor dice que el marido de la mujer, uno de los hijos de los era, dice, temeroso, y era conocido de Eliseo, y el Señor, y muchos cristianos, dice así, muchos cristianos son como esa viuda, el Señor, fiel, también allí se ve, como esa viuda, que vivía deprimida, en pobreza, en servidumbre, el Señor en la vida, dice así, en el lugar de gozo, riqueza y libertad, la verdad es la situación difícil de esta mujer. Gloria al Señor. Así, ese sí, no era esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros gocemos de salud y que prosperemos aún como nuestra alma prospera. Eso es lo que Dios, que el Señor reprenda. Aquí dice, Satanás nunca cesa en su esfuerzo para privar al Hijo de Dios, al cristiano, de su justicia, herencia en Cristo Jesús. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa en casa tiene, sino una vasija de aceite. Gloria al Señor. Para el cristiano, la casa es nuestro cuerpo físico. Allí dice primera Corintios, el Señor, 1 Corintios 3:16. El Espíritu, que habla del Espíritu Santo, el Espíritu, dice así, gloria al Señor, somos casa y templo de Dios. El cuerpo físico, gloria al Señor. Cristiano es la casa, nuestro cuerpo físico, gloria al Señor. Santo, representado por la vasija de aceite, debe llenar la casa. Aquí está la palabra. Y esta mujer es lo que hoy en día podemos analizar. Gloria al Señor. Eso allí vemos por la palabra. Es la palabra de Dios claramente. Así que esa casa, gloria al Señor, esa casa es usted. Esa casa representa su vida. Lo que esa mujer tenía, ese aceite, representa el Espíritu Santo. Esa vasija, gloria al Señor. Entonces podemos analizar, mientras el aceite estuviese allí dentro del frasco y no se hubiese derramado sobre ningún otro frasco, por eso es que el profeta le dice, y esta mujer fue obediente a Dios y al profeta de Dios, fue muy obediente, muy importante en este caso la obediencia, lo que está viviendo, lo que está pasando. La obediencia es muy importante, es muy interesante, bendito sea Dios para siempre, porque si esta mujer no hubiese obedecido las instrucciones del profeta de Dios, nada de esto hubiese pasado, no hubiera habido el milagro. ¿En dónde está el milagro? El milagro está cuando se obedece, el milagro está cuando esta mujer allí capta, vive el Señor y logra allí interactuar con el hombre de Dios y también interactuar. Y usted tiene que interactuar no solamente con el hombre de Dios, usted tiene que interactuar con Dios. Nosotros tenemos que ser, por ejemplo, esta mujer estaba tan cerca del profeta de Dios, como debe estar usted, cerca del profeta de Dios, cerca del hombre del pastor, el que está allí liderando allí la iglesia, gloria al Señor, debe estar tan cerca. Alguien comparaba al hombre, bendito sea Dios, como el Bluetooth. Usted sabe que el Bluetooth trabaja para uno, por ejemplo, de un dispositivo, tiene que estar cerca, un teléfono, tiene que estar cerca, 10 metros cuando mucho, cerca, lo más cerca que se pueda. Entonces, allí cuando se abre, en qué diferencia o en qué allí se compara, bien Señor para siempre, es que los teléfonos, cuando va a transmitir una información o va a pasar algo a través de Bluetooth, tiene que estar tan cerca, bien Señor, para poder pasar esa información, para estar conectado. Eso nos habla de conexión. Así nosotros tenemos que ser, así como el Bluetooth de allí de los teléfonos, bien Señor para siempre, de ese dispositivo. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Mientras estemos cerca de Dios, estaremos recibiendo de Dios, estaremos recibiendo la palabra, recibiendo los milagros, recibiendo allí las orientaciones, la capacitación, la guía, todo lo del Señor, así como el Bluetooth del teléfono, bien Señor, que si se abre, se va de la radiación del perímetro, ya que no lo alcanza,
se sale de la cobertura, hablándolo así, al salirse de la cobertura se cae la señal, ya no se puede seguir transfiriendo lo que está allí, lo que se quiere pasar, sea una foto, sea unas imágenes, sea unos videos, a través de Bluetooth, dicen algunos. Gloria al Señor para siempre, pero tiene que estar cerca. Nosotros tenemos que estar cerca, así como el Bluetooth cerca en un teléfono del otro, así tenemos que estar cerca nosotros es de Dios, gloria al Señor, que Él nos está dando la información, nos está dando la palabra, la respuesta. Así como esta mujer estaba tan cerca de Eliseo, gloria al Señor, y esta mujer pudo recibir, pudo allí afrontar, pudo allí mirar algo que ella no había visto. El profeta de Dios, cuando esta mujer dijo, declárame mujer, ¿qué tienes en casa? Ya le dijo, bendito sea Dios, solamente una vasija de aceite, fue lo que había quedado. Esa vasija de aceite, vive el Señor para siempre, estaba allí quieta, estaba allí guardada, estaba allí, vive el Señor para siempre, me imagino arrinconada. Y la mujer le pasaría por un lado y por el otro, pero no la había visto, por la misma preocupación, por la misma depresión, por los mismos vértigos que tenía, los mismos mareos, la misma borrachera, el desespero, la incomodidad. Vienen por mis hijos, por ejemplo, el día de mañana, 26 de junio, vienen por mis hijos, se van allá mis hijos allí, vive el Señor para siempre como prisionero, como esclavo. Sí, no lo iba a mirar durante un gran tiempo, vive el Señor, se iban ahí, no es que se iban ahí, se lo iban a llevar, vive el Señor para siempre, allí a trabajar allí, a pagar por esa deuda. Esta mujer preocupada, esta mujer allí ya se vence, ya como hago, cómo le salgo allí al Creador, por el Señor. No tengo que decirle mentira, los cristianos no podemos la mentira, tenemos que decir la verdad. Vive el Señor para siempre, tenemos que decir las cosas como son, aunque a veces la verdad a veces incomoda, la verdad a veces, como dice algunos, duele, hería a muchas personas, pero al mismo tiempo va sanando. Es mejor andar con la verdad por delante, que la verdad, como decía, la verdad nos lleva lejos, la verdad triunfamos, y con la verdad triunfamos y vencemos, con la verdad ni ofendemos. Algunos se sienten ofendidos, pero la verdad es esa, vive el Señor, la verdad viene de Dios. Y nosotros, por eso decía el finado fallecido presidente Hugo Chávez, decía, no hay nada más peligroso que la verdad. La verdad es peligrosa cuando la gente que anda en la mentira, y la verdad allí es como una espada, es como una punta de lanza, hace daño, pero hay que hablar. Esta mujer sabía que venía algo, pero tenía que salir con algo allí, vive el Señor, que venía allá hacia sus hijos. Y ella buscó la forma, buscó la manera de salir de esa condición, buscó la manera de cómo allí resolver esa situación. Eso es lo bueno que esa mujer allí, vemos como esa mujer, como le pasaba a esa mujer con esa situación, con ese problema, con ese encierro, con esa escasez, con esa pobreza, aún allí sin esposo, no tenía esposo, solamente tenía aquellos 2 hijos, no tenía de qué echar mano, no tenía un negocio, no tenía una herencia, no tenía, bendito sea Dios, una propiedad, no tenía que empeñar, porque si hay algo que empeñar, empeña esa moto, empeña ese carro, empeña ese televisor, le empeño la finca, quita los papeles, quita esto, y eso es para siempre, pero no tenía que empeñar, no tenía que salir allí. Lo único que estamos, mis hijos se van a trabajar allí prácticamente gratis, tras 7 años allí, el Señor, gloria al Señor para siempre. La situación era fuerte, era adversa. Esta mujer preocupada, esta mujer fatigada, esta mujer me imagino que se acostaba a dormir y no podía, porque eso llega al momento que uno va a dormir por la preocupación, no, eso le hace quitar el sueño y se levanta el otro día en la mañana con el mismo fastidio, con el mismo pensar, con la misma preocupación. Pero cuando esta mujer encontró en dónde y quién, qué bueno que hayan hombres como esos, hombres como lo fue Eliseo, vive el Señor para siempre, hombres que uno pueda contar con ellos, que uno pueda allí decirle las cosas y esta gente le pueda dar por medio de la palabra una solución, darle una salida de ese encierro, de ese enfrascamiento, de ese laberinto, de esa situación que no encuentre. A veces, nosotros a veces como ovejas, como creyentes, como cristianos, no miramos la salida, no miramos allí, no encontramos el norte, vive el Señor. Pero cuando hay un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios, ahí está. Por eso es que este hombre pregunta a la mujer, declárame lo que tienes en casa, vive el Señor, porque dependiendo a lo que tenga en casa, ahí se puede hacer algo. Dependiendo de lo que haya en casa, puede haber el milagro. Dependiendo de lo que tenga en tu casa, puede haber una solución, gloria al Señor. Y esta mujer dice, tu sierva no tiene sino una vasija de aceite, una sola vasija tenía. Fíjese que una vasija de aceite, con un negocio, con una propiedad o sin propiedad, vive el Señor, como estaba hablando y comentando, que el poder divino hubiese provisto, vive el Señor, un milagro grande, que aunque si no hubiese habido vasija, vive el Señor, lo hubiera creado de lo que no existía, vive el Señor, hubiese creado, aunque si no hubiera habido una vasija de aceite, Dios, el Dios del cielo, el Dios de las grandes maravillas, el Dios de las grandes potencias, el Dios que mueve los cielos y la tierra y el infierno tiembla cuando Él habla, gloria al Señor.
No iba a quedar con los brazos cruzados, mirando una sierva con una situación, con una preocupación. Gloria al Señor. Vi una mujer allí encerrada, vi una mujer allí enfrascada, allí que no hallaba qué hacer. Pero hubo una palabra, hubo una salida, hubo una solución. Allí el profeta de Dios, allí, dándole allí, gloria al Señor, esta mujer declarando. Cuando declara, ahí está la solución. Vive el Señor para siempre. Ahí lo que te hace falta, tú lo tienes. Lo que tú no ves, ahí lo tienes en tu casa. Ahí en tu casa tú tienes la empresa. Ahí en tu casa tú tienes cómo montar allí ese taller de bicicleta, ese taller de moto. Vive el Señor, allí con esas empanadas, con esos pasteles, allí con esa avena, allí con esa agüita, allí. Gloria al Señor, tú tienes con qué empezar, gloria al Señor. No, pero no tengo materia prima. Dios tiene lo que te hace falta. Dios es el Shaddai, el todo suficiente. Lo que no tiene, Dios te lo va a dar. Y Dios concede y bendice al hombre de buen corazón, gloria al Señor. Y esta mujer, allí con esa situación, por eso es que vemos por la palabra, vemos cómo Dios va actuando, cómo Dios allí para mover, para crear, gloria al Señor, porque simplemente usted tiene una garrafa de aceite, 1 litro de aceite, ve el Señor, de 900 gramos, ¿qué tanto puede hacer eso? Pero el profeta dijo, ve el Señor, y busca de tus vecinas, busca de tus vecinos, ve el Señor, allí en todo el barrio, en todo el urbanismo, en toda la urbanización, busca muchas vasijas vacías, gloria al Señor, vasijas que no tengan nada, ve el Señor para siempre, y tráigasele. Los hijos fueron por el barrio buscando. Don Juan, necesito allí cuántas vasijas tiene allí, deme las que tenga. Doña Juana, ve el Señor, allí deme esas vasijas, préstemela, allí el Señor para siempre vive. Y allí se fue el amigo Pedro y se fue allá al otro, aquella persona, y se fue caminando. Y se fue a decirle allá a don Jorge, se fue al otro, se fue allí, busque, présteme, vi el Señor, y consiguió, reunió muchas vasijas, y esa mujer se encerró. Esa mujer se encerró allí en su habitación. Eso habla de una comunión íntima con Dios. Se metió allí en la intimidad con Dios. Se metió en el propósito. Se metió en el secreto, gloria al Señor. Y cuando nos metemos en el secreto, miramos la mano de Dios obrando. Miramos el poder de Dios manifestándose. Miramos el poder de Dios quebrando allí aserraduras diabólicas y pobrezas y ruinas y miserias. Miramos el poder de Dios obrando operativamente. Miramos el poder de Dios por encima de lo creado, gloria al Señor. Miramos la gloria de Dios. Y esta mujer allí conectada, con la antena hacia arriba, gloria al Señor, buscando. Y el Señor, cuando vino la primera vasija, no dudó, porque qué bueno que esa mujer allí, miro también, yo vivo en esa mujer, miro fe. Porque en otra persona en este tiempo lo mata es la incredulidad, lo mata es la duda, no lo deja avanzar, no lo deja crecer. ¿Por qué no surge ese negocio? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no se atreve a tomar allí? Porque siente un miedo. La duda imparte miedo. La duda lo detiene, lo paraliza, lo tranca. Es el peor enemigo para comenzar un negocio en lo económico o también para comenzar en la vida espiritual. Es una tranca, es un impedimento, es una barrera. Esta mujer no tenía duda. Esta mujer creyó claramente, creyó sin dudar, creyó en la palabra de un hombre de Dios. Creyó que esa enfermedad no basta más en su cuerpo. Creyó que ese cáncer se va a morir hoy. Cree que ese sida se muere, que ese dolor de cabeza, gloria al Señor, que te ha estado atormentando, ese dolor en los huesos, en los tuétanos, ese problema en la próstata, gloria al Señor. Eso, creyéndolo, se desaparece por el poder de la palabra. Ese problema en el útero, ese problema en la matriz, ese problema en el cuello uterino, ese problema en la garganta, en los ojos, esa ceguera, esa sordera, ese dolor de cabeza, ese síntoma de migraña, problemas de infarto y allí soplos en el corazón. Pero esta mujer creyó que alguien grande que estaba allí, se llama Jehová de los ejércitos, que está allá en su casa, en su cuarto, en su habitación y en su cocina, gloria al Señor. Y ahí vemos a esta mujer allí clamando, allí gloria al Señor, metida en su cuarto, en su habitación, allí en el secreto, y allí llegó la primera vasija, gloria al Señor, y no dudó, porque si duda no hubiese pasado nada. Si duda no hay el milagro. ¿Por qué usted no recibe el milagro? Porque usted antes de eso pone en tela de juicio. Empieza a cuestionar el poder de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Será que va a salir de este frasquito, de esta vasija de 900 gramos o de 1 kilo de aceite? Allí va a salir, va a llenar 50, 60, 100 vasijas que llegaron. Gloria al Señor. Esta mujer no se puso allí a dudar, a cuestionar el poder de Dios. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Esta mujer allí confiada en la palabra de un hombre de Dios, confiada en la palabra de Dios, un hombre como Eliseo, un hombre que hizo milagros allí Dios a través de él, un hombre como un canal que se prestó para que Dios hiciera maravilla a través de ese hombre. El que este hombre había dicho, consigue vasijas prestadas, no pocas, es decir, muchas vasijas, gloria al Señor.
Llegaron estos muchachos, vive el Señor para siempre, entraron allí a la madre, allí silenciosa, callada, allí un silencio sepulcral, pero conectada con Dios, allí en el secreto, allí, pero haciendo algo. Usted en esta cuarentena, en ese secreto, haciendo algo para Dios. Gloria al Señor, pidiendo allí que vengan vasijas vacías para que Dios las llene con el poder del Espíritu Santo. Oh, santo poder de Dios. Eso es lo que te ha sido falta. Y esta mujer allí, vive el Señor para siempre, no dudó en derramar. Porque usted se pone a pensar allí, el Señor. Usted no se ponga a preocuparse cómo lo va a hacer Dios. A usted lo único que diga, Dios lo va a hacer y listo. Créalo. Gloria al Señor, porque el problema está es cuando usted duda, cuando usted no cree, cuando usted es un incrédulo, cuando usted pone a cuestionar lo que Dios va a hacer. Que donde otra gente mira muerte, usted mira vida. Y por eso es que los hombres de Dios, para algunas personas son gente extraña, son gente que actúan como raros, gente que se ven de otra forma, de otro ángulo de vista. Para la ciencia, para los expertos, para los teólogos, la gente de fe, para algunos son gente extraña. Gloria al Señor, no es que eso es extraña, sino que actuamos en fe, actuamos en un nivel de fe, que porque lo que Dios ha declarado ya está en el mundo espiritual, solamente que se va a hacer realidad en el mundo físico, porque el que lo ha hablado es Dios, no el hombre. Y yo creo en la palabra, y yo me apropio de la palabra, y yo tomo la palabra, y yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios no miente. Todavía y nunca, oh poder de Dios, y no es hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios, que lo que te ha prometido te lo va a dar. Gloria al Señor. Él es real y es poderoso, que cumple, porque a mí me has cumplido y a ti te va a cumplir el Señor. Oh poder de Dios. Y esta mujer, y el Señor para siempre, allí no cuestionó el poder de Dios en Eliseo. Creyó a la palabra, creyó a lo que Dios podía hacer. Vive el Señor, que el milagro estaba en el frasco. El milagro está en usted adentro. Usted es como ese frasco también. Usted es como esa vasija, vive el Señor. Pero usted es una vasija llena. Usted es una vasija llena, vive el Señor. Usted es esa casa, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese aceite, esa vasija también representa el Espíritu Santo de Dios. Y estaba adentro. Gloria al Señor. Esa vasija de aceite estaba dentro de la casa. Usted es esa casa. Usted es esa casa, vive el Señor para siempre. Una llamada por el WhatsApp. Gloria al Señor para siempre, gloria al Señor. Usted es esa casa, gloria al Señor. Y ese aceite, esa vasija, gloria al Señor, está dentro de esa casa. No se vaya tan lejos ahorita porque ya. Gloria al Señor para siempre. Usted está allí lleno. Hoy tiene que estar lleno del poder de Dios. Así como esa vasija de aceite estaba dentro de esa casa. Y esa viuda estaba desesperada, estaba triste, estaba agobiada. No tenía una salida, no tenía una alternativa, no tenía una solución, no tenía el momento nada, no tenía cómo allí pagar esa deuda, pero adentro tenía, gloria al Señor, lo que usted tiene, hermano. Usted tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, usted tiene ese aceite por dentro, así como esa vasija de aceite estaba dentro de la casa. Hoy, mi Señor para siempre, esa casa eres tú. Esa casa es usted, hermano. Esa casa es usted, mi estimado hermano, hermana, bien Señor. Y adentro de usted está dentro de ese aceite. Y se va a empezar a derramar sobre su vida. Gloria al Señor. Y por eso es que esta mujer creyó a la palabra. Creyó, bien Señor, para siempre. Estaba el aceite en el frasco. Ahí todavía no había habido el milagro. El milagro se efectúa es cuando se obedece. Y esta mujer agarró el aceite y empezó a derramarlo, bien Señor. Empezó a derramar ese aceite, ve el Señor para siempre. Ahí no hay aceite, tengo un fresquito, ¿no? Sí, hay un poquito. Vive el Señor para siempre, gloria al Señor. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Y esa mujer allí no podía usted de pronto dirá usted, yo no puedo creer que mi esposo va a salir de esa cárcel. Yo no puedo creer que voy a recibir esa promesa. Yo no creo que eso va a pasar. Yo no creo que esto va a suceder. Yo no veo que ese empleo va a salir. Yo no creo que le van a recibir esa hoja de vida. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Oh, maravilloso Dios. Pero si usted cree lo que hoy está Dios hablando de mi persona, lo va a recibir, gloria al Señor. Va a recibir ese llamado. Le van a recibir esa hoja de vida. Le van a recibir porque Dios es el que lo ha hablado, gloria al Señor. Depende que usted lo crea. Depende que usted lo acepte. Dios va a sacarte a ti adelante y en victoria y en triunfo, gloria al Señor. Esa mujer, allí como este poquito de aceite, fíjese, esto es un poquito de aceite, pero el aceite, el frasco de la viuda, era un frasco que tenía la vasija, estaba adentro. No era una paila, era un litro de aceite, allí una vasija. Tenía allí, ve el Señor. Y esa mujer,
cuando empezó a derramar aceite, cuando vino un hijo con una llenó el Señor. Y el Señor para siempre llenó allí esa vasija. Por ejemplo, allí llegó una vasija allí como este pocillo. La llenó, y el Señor la llenó. Si viene este lado, la colocó a este lado. Y vino la otra y la colocó aparte. Y el Señor para siempre. Entonces lo lleno. Gloria al Señor, lo lleno. Va siendo colocando aparte. Lo que va siendo llenado va a ser colocando aparte. Allí consiguieron distintas clases de vasijas. Gloria al Señor. Vasija. Y esa mujer allí concentrada en Dios. Concentrada en la palabra. Concentrada. Gloria a Dios. A usted se le acabó el empleo. A usted lo botaron de la empresa. Se le cerró la empresa por el COVID-19. Hoy no haya que hacer. Hoy se siente desorientado. Se siente decaído. Se siente imposibilitado, pero hay aceite para su vida, hay aceite para su casa, hay solución, hay alternativa, hay salida, gloria al Señor. Y Dios es tu salida, y Dios es tu respuesta, y Dios te está llamando, gloria al Señor, esta mujer. Y allí colocó ese aceite y siguió allí esos jóvenes, gloria al Señor, trayendo vasija. Y el Señor para siempre, eso nos habla de personas vacías. Gente vacía, gente en el barrio que está vacía, iglesias vacías, iglesias sin nada, iglesias que no tienen por dentro nada, son huecas, esqueléticas, vacías, sin nada, sin vida espiritual, son esqueléticas, son flacas, raquíticas espiritualmente, no hay aceite para nada, oh gloria a Dios. Pero esta mujer, a pesar en medio de la frustración, del dolor, de la circunstancia, tenía aceite para sobrellevar aquella situación, para dar soluciones, el Señor. Ese aceite que tiene en su vida, el aceite del Espíritu Santo, el aceite que te va a dar fuerza en ese problema, el aceite del Espíritu de Dios que te va a dar la solución, que te va a dar la salida, que te va a dar la respuesta, que te va a mostrar el camino. Gloria a Dios, aunque se haya acabado todo. Vive el Señor, aunque te hayan botado de la empresa, se te haya acabado la plata en el banco. Gloria a Dios para siempre. Pero mientras tengas aceite por dentro, ahí tienes la solución. Y vas a llenar vida. Y algunos se preguntarán cómo lo hace este hombre que lo vemos alegre, lo vemos gozoso. No tiene una entrada económica, no tiene una empresa, no tiene un empleo. Pero mire cómo están sus hijos. Gloria a Dios, mire, no tuvo que mudarse, no tuvo que irse a ninguna otra parte del mundo. Ahí donde Dios lo sostiene, ahí donde Dios allí le suple, ahí es donde Dios le abre el camino, ahí donde Dios le da palabra, ahí donde Dios se mueve, donde Dios se muestra, donde Dios es real cada día más, donde Dios se mete por dentro y mete ese aceite por dentro. ¡Oh, santo poder de Dios! ¡Aleluya! Y ahí está ese aceite. Y esa mujer tenía ese aceite en la casa y no se había dado de cuenta. Usted tiene la solución en su casa y de pronto usted no se había dado de cuenta. Pero hoy esta palabra le va a hacer entender que tiene algo usted mismo adentro. Usted tiene el poder de Dios. Usted tiene el poder de la oración. El poder de Cristo operativamente. Tiene el aceite del Espíritu de Dios. Así como esa mujer, esa vasija. Gloria a Dios. Y empezar a llenar vasijas vacías. Gente vacía. Gente de la calle que está allí. Gente drogadita. Gente prostituta. Gente homosexuales, lesbianas. Que vengan. Esa gente tan vacía, gloria a Dios. Algunos pueden tener mucha economía, pueden ser muy empresarios, muy, gloria al Señor, muy magnates, vive el Señor, pero están vacíos por dentro. Vacíos de Dios, no tienen nada por dentro, vive el Señor. Y así hay iglesias vacías, así hay predicadores vacíos, así hay evangelistas vacíos, no tienen nada, no tienen aceite, gloria a Dios para siempre. Pero qué bueno cuando hay un hombre, una mujer, vive el Señor, que tiene el aceite de la unción, que tiene el aceite del Santo de Israel, que tiene, si lo tienes aceite, ahí tiene la solución. Si tienes aceite, ahí tiene la salida. Si tienes aceite, oh, poder de Dios, ahí tiene para quebrantar esa enfermedad. Oh, salaya que oh, sai, kalai, sibiki, rebe, basai. Oh, Espíritu de Dios, Señor, mi alma te alaba, Rey de Gloria. Estás aquí, Padre, estás allá. Ahí está el poder de Dios. Yo siento que muchos hermanos, muchas vidas en este momento, en esta situación de este COVID-19 están siendo desesperados, siendo atacados por las tinieblas del mal. Bendito sea Dios, el creador del que venía allí, que esa mujer también puede representar a la iglesia. Gloria al Señor para siempre. Pero el Señor nos ha dejado a nosotros, no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado las herramientas, nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado con quien luchar, nos
para continuar batallando. No estamos solos, no estamos huérfanos, vive el Señor. Han venido problemas, han venido situaciones, han venido encierros, ha venido cautiverio, ha venido plaga, ha venido cuánta situación hay. Pero mientras haya aceite adentro del frasco, que haya aceite adentro de esa vasija, oh santo el poder de Dios, ahí vas a tener la solución. Ahí la tenía esa viuda, pero no se había dado cuenta. Y el profeta pregunta: ¿qué tienes en casa? Y esta mujer dice: la vasija. Ahí está la gloria de Dios tocándote, ahí está el poder de Dios moviéndote. Oh poder de Dios, ay santo, oh, poder de Dios, ahí te está tocando, ahí te está mostrando, mostrándole la salida. Oh poder de Dios. Y esa mujer allí, y el Señor para siempre, como a muchas personas. Oh, gloria a Dios, esta mujer allí que representa la iglesia de Cristo, allí azotada, allí golpeada, allí con ganas de aserrarla, allí con ganas de destruirla, allí con ganas de llevarse allí los hijos, allí prisioneros, esclavos. Oh, poder de Dios. Pero mientras haya una iglesia llena con el poder de Dios, una iglesia llena con el Espíritu Santo de Dios, con la herencia, con el poder de arriba, oh santo poder de Dios, allí no va a llevarse ningún hijo, ninguna atadura, ningún problema, ninguna enfermedad, ningún COVID-19, ninguna epidemia, ningún cáncer, ninguna enfermedad, ningún diablo, ningún demonio va a poder tocar a un hombre o una mujer dentro de la iglesia de Cristo, porque hay hombres de Dios con fuego de Dios que van a poner ese diablo a raya. Ahí es cuando se mueve el poder de Dios, ahí es cuando Dios va a demostrar su gloria, su poder, su maravilla. Oh, poder tocándote. Oh, vive el Señor para siempre. Adore la gloria del Señor, mi hermano. Hermana Rosiri, hermano Manuel, ahí la presencia de Dios te toca, la presencia de Dios te abraza. Oh, Sabacay. Oh, poderoso, siento su gloria, Padre. Tú eres maravilloso, Rey de gloria. Así que mientras hayan hombres así como esta mujer que tenía ese aceite, tenía esa respuesta, tenía la solución, tenía la salida. Oh, maravilloso es el Dios de la gloria. Aunque el diablo quiera venir, porque esos acreedores representan al diablo para destruir la iglesia, para encerrarla, para poner cuánta cosa, cuánto reglamento, cuánto protocolo del diablo se vaya a tierra por el poder de la palabra. Nosotros lo que necesitamos es el aceite de la unción. Necesitamos estar llenos, planta de los pies con aceite, no aceite de comer, no aceite de oliva, sino aceite celestial, aceite con el poder de Dios. ¡Ay, santo! Y eso es lo que hace falta, que mucha gente tenga ese aceite. Ese aceite imparte poder y está impartiendo coraje, da fuerza, quita el espíritu de miedo y viene el espíritu de valentía, de poder. Eso es lo que te ha haciendo falta. ¡Oh, poderoso! Y con ese aceite se va a tierra toda enfermedad, toda inmundicia, toda epidemia. Y eso es lo que hace falta, aplicar ese aceite allí, a esa vida, a ese hogar, a esa familia, a ese hombre que está atormentado, que está vacío, que no tiene nada de Dios por dentro. ¡Oh, poderoso! Eso es lo que hoy en día la gente hace falta, no tiene. No tiene aceite por dentro. Esa iglesia como tiene aceite por dentro. No tiene nada. Predicadores vacíos. Predicadores muertos y secos. Vive el Señor. Los fariseos secos y muertos no tienen aceite para nada. Oh, vive el Señor para siempre, pero hay aceite para darle en abundancia. Oh, vive el Señor. Y esta mujer, al último, que lo que el profeta dijo, fue al profeta y le contó el milagro. Eso es bueno, contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es bueno contar lo que Dios empezó a hacer ya. Ahí lo empezó a hacer el Señor. Ahí lo está haciendo ya. Está poniendo allí. El Señor, ese problema de ese ojo se está yendo. Ese problema en los riñones se va. Se va esa anemia, se va esa piedra, se va ese cálculo. Se muere ese cáncer adentro de la próstata. Cáncer en el colon se muere por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Ahí va sanando esa úlcera cancerosa. Ahí se sana ese riñón. Ahí se sana allí esas vías respiratorias se abren. Oh, ahí está Dios dando y una vez moviendo su gloria. Ahí está ese aceite operando. Ahí te está tocando para tener ese negocio grande que has deseado y has soñado. Eso se va a cristalizar. Ese empleo. Allí te va a llamar esa empresa. Oh, Sabaquía. ¡Uy, Samaya, Kai, bebes! ¡Y que bebe, kia! Mío, cuando hay un cielo, amado, se caen los problemas, se va a tierra la desgracia, la pobreza, el encierro. Bendito la gloria del Señor. La ruina, la miseria, todo se va despedazando porque hay aceite. Oh, vive el Señor. Y esta mujer le cuenta al profeta. Oh, gloria a Dios.
Vive el Señor para siempre. Pero antes de contarle al profeta, esta mujer estaba tan concentrada, tan gozosa, tan alegre, porque era donde salía más aceite. Dios es una fuente. Lo que usted ahí va sacando y va sacando. Entre más usted saque, entre más usted pida, más recibe. Y usted piensa que Dios va a quedar escaso. Usted piensa que Dios va a quedar pobre porque le está dando a usted y le da 50 mundos como este. Y le da a Venezuela, Colombia, al mundo. Gloria al Señor. Usted piensa que Dios le da a usted un carro, le da una moto, una bicicleta, una casa, un edificio, un apartamento. O Dios va a quedar pobre. Y va a quedar pidiendo. Oh, santo. Dios no depende de la economía de ningún país. Aunque el petróleo se ponga a $0. Y los países no puedan responder porque la economía se les está quebrando totalmente. Dios no está ni en bancarrota, ni en quiebra, ni en fracaso. Dios tiene abundancia para bendecir no solamente a Colombia, Venezuela, a Norteamérica, Europa, al Caribe y al Asia totalmente. 100%. Dios está equipado al 100%. La bendición de Jehová es grande. La bendición de Jehová fluye poderosamente. Es allí, no cesa. Bien, Señor, es grande. Y aquella mujer allí animada, contenta, alegre, empacando aceite, envasando aceite. Fíjate que no tenía, según ella no tenía nada. Pero Dios le colocó una empresa en las manos y tenía una empresa en su casa. Tenía algo que no había entendido, no había comprendido, no había visto esa forma. Gloria a Dios. Usted puede empezar a vender aceite. El Señor puede empezar a vender algo, allí cualquier cosa, un ingenio que Dios le dé, una estrategia de sabiduría de Dios, una estrategia de Dios, una estrategia celestial, una estrategia viva, gloria al Señor. Y usted puede empezar con algo pequeño, con una sola cosa, y hoy puede tener algo grande, grandes microempresas, gloria al Señor, grandes corporaciones, grandes negocios, grandes abastos, grandes comercios, grandes misceláneos allí totalmente, porque hay una buena decisión, hay una buena entrega, hay un buen deseo, hay una buena voluntad. Hay fe, hay obediencia, hay confianza, gloria al Señor. Y eso fue lo que en esta mujer había todos esos ingredientes, gloria al Señor. Y allí podemos ver, y esta mujer allí sacando de ese frasco sacaba más, y saque, vive el Señor para siempre, para llenar las vasijas vacías. Gente vacía representa a la gente que no tiene a Cristo. Y hay iglesias vacías y hombres vacíos que tienen en Cristo, pero Cristo está dentro de ellos, gloria al Señor. Y esta mujer empezó a llenar, y los hijos trayendo. Y en un momento pidió, tráigame otra, oh santo, tráigame otra vasija. Y esta mujer estaba tan contenta, tan animada. ¿Quién no se va a poner contento sabiendo una bendición? Sabiendo que tenía un solo frasco de aceite, ya tenía 50. Y luego empacó 50, me tenía 100. ¿Quién no se alegra de un solito? Ya tenía aceite, oh santo, oh poder de Dios. Y luego empacó 500 y tenía más. Y el aceite no menguaba como de este poquito que está aquí. Y se mantenía full, se mantenía lleno el frasco. El frasco se mantenía lleno como que no hubiera sacado nada. Dios es una fuente inagotable, una fuente de bendición, una fuente de poder, una fuente de unción, una fuente de gracia, una fuente de misericordia, una fuente de perdón, una fuente del amor, que entre más usted allí más atrae, más tiene Dios para darle a usted, a su casa, a su familia, a este pueblo, a ese pueblo, a los países, al mundo. Gloria a Dios. Dios no escasea. Dios no necesita materia prima, porque la materia prima Él mismo la produce. Oh, Samacay. Y revés, Samacay. Las empresas tienen que tener materias primas para poder fabricar el producto. Si hay que hacer la harina, pan, hay que tener grandes cultivos de maíz. Si hay que hacer, sembrar allí el Señor, para la cebada hay que sembrar muchísimo, allí cultivos para tener materia prima. Dios no necesita materia prima, porque Dios mismo la produce. Dios no necesita nada de eso. Dios con su poder, con su maravilla, crea allí. Gloria al Señor, trae asistencia a lo que no existía en este momento, en esta hora. Gloria a Dios, lo trae de la eternidad, lo trae al tiempo, lo trae aquí a este momento, lo trae a usted ahí donde está usted mismo ahí sentado, donde usted está ahí acostado, donde está usted que anda caminando. Gloria al Señor, eso es la presencia de Dios. Y esta mujer allí llenando, gloria al Señor. Y ya tenía 1000 litros de aceite. Y seguía, gloria al Señor, y no paraba. Y se sentía igual, el frasco no menguaba. Oh, poder de Dios. Y se mantuvo intacto todo. Lo de Dios se mantiene intacto. Lo de Dios no sufre daño. Oh, santo. Lo de Dios no sufre daño. Lo de Dios se mantiene intacto. Lo de Dios se mantiene firme. Se mantiene estable. Dios es incambiable. Dios es inamovible. Dios es supremo. Dios es soberano. Dios es sobrenatural. Dios es autónomo. Oh, poder de Dios. Él no sufre de ningún tipo de esas cosas, de escasez y de pobreza. Gloria al Señor para siempre. Y eso lo trae de milagro, ya está allí.
El milagro está en camino. Hay un milagro a punto de ocurrir en usted. Hay un milagro en su boca. Hay un milagro moviéndose en su vida. Hay un milagro que le está dando vuelta a usted. Hay un milagro allí para sanar ese páncreas. Hay un milagro para sanar allí ese útero. Un milagro para sanar esa mujer con esa matriz caída. ¡Oh, santo! Ese problema de esterilidad. Va a haber un vientre fértil en esa mujer que reciba, que sea fértil allí. ¡Oh, poder de Dios! Y si allí cambiara, allí el problema, allí totalmente ese problema físico, espiritual, moral, sentimental y emocionalmente, hay poder en ese nombre soberano, en ese nombre poderoso. Oh, alabanza, Rey de Gloria. Ahí vemos por la palabra cómo es Dios de grande, cómo es Dios de poderoso, cómo es Dios sublime, cómo es Dios sobrenaturalmente bien, Señor. Ya vemos esta mujer allí. El milagro andando, el milagro ya estaba copado y seguía intacto todo. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, seguía todo maravilloso. Y esta mujer allí, cuando todo pasa, pregunta allí a un hijo de ella, pase otro litro, pase otro vasija con el Señor. Y ya este joven ya dice, no, se acabaron las vasijas vacías con el Señor. Dios quiere seguir llenando vasijas vacías en Pedronel Jiménez, en Flor Amarillo, en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, en el Caribe, gloria al Señor, en el África, en Haití, en Venezuela, gloria al Señor, en Brasil, en República Dominicana, en Puerto Rico, en los diferentes países del mundo. Dios quiere reunir vasijas vacías para derramar ese aceite glorioso, un aceite que no es como este poquito que está aquí, sino el aceite de arriba que entre sobre todas esas vasijas vacías para que sean llenados desde la cabeza a los pies con ese aceite poderoso, un aceite que no cambia, un aceite que se mantiene intacto, un aceite que puede cambiar las cosas, puede traer solución, puede traer respuesta, puede traer sanidad, salud física, financiera, milagros financieros, milagros poderosos. Rey de gloria, eso es lo que Dios está reuniendo. Tú, esa vasija de todo el mundo, llenarla. Y esa mujer que representa a la iglesia y esos hijos trabajando para la iglesia de Cristo y el Espíritu allí operativamente trabajando a favor de la iglesia. Cuando hay una iglesia que trabaja, cuando hay un hombre que trabaja, con un hombre que evangeliza, que predica, no un hombre que se acuesta a dormir y espera que el diablo mate las almas y el diablo se siga llevando las almas al infierno. Y ese pastor, ese evangelista, ese misionero, ese líder acostado, perezoso, frío, tibio, mundano, que el diablo le está haciendo, el diablo matando a la gente en las narices y no hace nada. Nada porque no tiene aceite. Esa es la razón, no tiene aceite. Está vacío. El aceite es el que lo hace uno hablar. El aceite lo hace uno allí llorar por las almas, por el país, por la situación. El aceite del Espíritu Santo en uno lo hace predicar, lo hace moverse en esa gloria, en ese poder. El aceite del Espíritu de Dios que lo mantiene usted contento, activo, glorioso, poderoso, inquebrantable. Haya lo que haya pandemia, lo que sea, ese aceite que tiene más poder que toda pandemia, que todo demonio, es el aceite del Espíritu Santo de Dios, que no conoce derrota, que no conoce fracaso, y está ahí pasando sobre su vida, ahí le está tocando a usted, ahí está ministrando su vida, ahí está el poder de Dios, quebrantando esa enfermedad, quebrantando ese... Es el poder de Dios, no tiene frontera, no tiene límite. Ahí está tocándote a ti en esta hora. Deja que te toque el poder del Espíritu Santo de Dios. Y se está moviendo la mano poderosa, la mano del... Ahí está sobre su vida, ahí está en esta hora. Oh, Samaca y Rebeca. Y poderoso Rey de gloria, Padre. Siento su presencia real. Tú eres real, eres poderoso, eres vivo, Señor. Y Dios está reuniendo, sacando vasijas de todas partes del mundo, porque viene un gran avivamiento, el último gran avivamiento. Y por eso necesita que todas esas vasijas vacías, para llenarla con la unción del poder del Espíritu Santo. Si usted se considera vacío, hoy métate debajo ese aceite que va a ser derramado sobre tu vida como ungieron a David para ser rey, que te unjan a ti para predicar la palabra, que te unjan a ti para ir a los barrios, ahí esos barrios peligrosos, barrios de zona roja, donde nadie entra, ni el gobierno ni la policía, pero un hombre de Dios entra allí con la unción del aceite del Espíritu Santo, a hacerle daño al diablo, a las tinieblas, a los de brujos, a los santeros, a los espiritistas, a los agoreros. Con ese aceite al demonio tiene que irse y soltar las almas, porque ese aceite lo acorrala, ese aceite lo quema, ese aceite lo trastorna, ese aceite tiene poder, y ese aceite es el que ahí tipifica el Espíritu Santo de Dios. Y cuando contó allí al profeta,
Y Señor, para siempre, esta mujer allí pudo entender que ahí está. El milagro ya estaba creado, el milagro que crea todas las cosas, el milagro que hace todas las cosas diferentes. Milagro es lo sobrenatural, milagro es imposible crearlo a un hombre, el milagro no lo puede hacer ningún hombre, el milagro lo hace Dios, pero el hombre tiene que solicitárselo a quién, a Dios que lo hace. Y esta mujer allí cuando pidió otro frasco vacío no tenía más, allí cesó el aceite, más no se acabó, vive el Señor, el aceite siguió igual y siguió para llenar otras 50, otras 100, otras 1000, otras 2000. Así que se llenó ese pueblo, toda aquella casa de aceite. Ya no era uno solo, ya eran varios frascos, pero llenos, no vacío. Oh, poder de Dios. Y esta mujer vino y le contó al hombre de Dios, al profeta, y el profeta le dio una recomendación: vende todo aquello y paga tu deuda y vive tus ganancias. Eso es tu empresa, eso es tu trabajo. Allí vas a vivir, esta es tu herencia, la herencia del Espíritu Santo. Dios te da una herencia a ti. Y el Espíritu Santo es tu herencia, es nuestra herencia. Gloria al Señor. Las arras del Espíritu Santo están sobre nosotros, bien, Señor, para siempre. Esa es la herencia que nos ha dejado el Padre Celestial. Jesucristo fue llevado al reino de los cielos, pero Él dijo: no los dejé huérfanos, le enviaré otro consolador, enviaré el consolador. Allí el vicario de Cristo, esa es la herencia. Así que no estamos solos, no estamos peleando la batalla solos, ni solas. Allí viene el Señor, alguien está a nuestro lado. Está el Paracleto, está el Consolador, está el Maestro, está el que nos enseña, el que habla, el que allí hace maravillas, el que hace milagros. Oh, santo, el poder de Dios. Y el profeta dice: haz todo esto y vas a vivir de todo. Esa es tu ganancia, ese es tu dinero. Y cuando esta mujer contó, le pagó allí a aquellos deudores al cual el marido, el esposo, ella le quedó debiendo. Gloria al Señor. Pagó su deuda y vivió del resto de allí. Vive el Señor para adelante sin deuda, sin nada. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, vivimos contentos, vivimos alegres, gozosos, felices, porque el Espíritu Santo es que nos da esa unción, ese conocimiento, esa gracia, esa estrategia para seguir ganando para Cristo. Almas vacías que vengan a ser llenadas con el Espíritu Santo de Dios. Almas sin Cristo, almas sin esperanza, almas sin salida. Gente atormentada por los demonios, gente afligida por el diablo, gente que no haya que hacer, gente que esté vacío. La gente vacía se quiere quitar la vida, la gente vacía quiere llenarse de droga, la gente vacía, gloria al Señor, quiere llenarse de alcohol, de ron, de miche, de aguardiente, de prostitución. La gente vacía quiere llenarse allí de fama. Quiere llenarse de dinero, entre más quiere y no se llena nunca. Una ansiedad, un tormento, un desespero vacío, se llena de todo aquello vacío y sigue consumiendo cigarrillos y sigue mascando pega de chimó y sigue allí consumiendo droga, consumiendo vicio y no puede ser llenado. Ese vacío sigue, pero cuando el Espíritu Santo de Dios que representa ese aceite llena tu vida, dejarás de ser esa vida y te convertirás en alguien grande en Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Lo ha hecho con muchas personas en el mundo. Ha rescatado gentes vacías para llenarlo de gloria, para llenarlos de poder, para darle la unción, para darle lo que no tiene, para darle la fuerza, darle el conocimiento. Dios está allá a su lado. Dios está aquí, está allá, bien el Señor. Ahí te está abrazando, Dios de la gloria, Padre amado. Oh, bien el Señor para siempre. Así, amigo, usted allí esa palabra. Allí, amiga y hermano, gloria al Señor, que te ha tocado. Esa palabra te está tocando, te sigue tocando. Usted comparte esa palabra bien en las redes sociales, porque para eso es que sirven las redes sociales, para compartir, para distribuir, para llevar el mensaje, gloria al Señor. Conviértase allí, como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios cabalgue el viento. Palabra cabalgue sobre las redes sociales en el mundo entero, gloria al Señor. Oh, Espíritu Santo, usted ponga atención. Usted que se ha sentido sola, desesperada, esperación a Cristo, entregue esa soledad, entregue ese martirio, entregue esa angustia, entregue esa depresión, entréguesela a Cristo y hoy el Señor se hace a cargo a través de la sangre, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí está esa palabra, usted tómela, usted recíbela, usted apropiese, vive el Señor para siempre y usted póngala en práctica, vive el Señor, nuestro Dios y Padre Santo. Tú eres maravilloso, Rey de Gloria. Espíritu de Dios, te alabo, te bendigo, Señor. Tú eres maravilloso, Santísimo Dios. En esta hora, Padre de la tarde, Señor amado, por tu Santo Espíritu, Padre de la gloria, maravilloso eres tú, Señor amado. Te adoro y te bendigo, Señor amado, Rey de gloria. En este momento, Señor, te doy gracias por la palabra que ha sido predicada. He usado mi lengua, mi vida, Padre, hazlo como tú quieras, poder de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, Dios de los cielos, Padre amado. Mío, Señor, de los miles de millones de personas en el mundo atormentadas por aflicciones, por dolores, por deudas, que no haya cómo pagar esa deuda. Personas que lo botaron del empleo, Señor. Dios mío, esa persona que salió de ese banco, que salió allí de esa empresa, que salió allí de ese abasto, de ese negocio, de esa finca que no puedo seguirlo sosteniendo más, Dios del cielo.
ese problema del hogar, ese problema en la familia, un hijo enfermo, una deuda en el banco, una deuda, Dios mío, con el agua, con la luz, una cosa y otra, Padre de la gloria, Señor, como estaba esta mujer, esta viuda, Padre, pero esta vida buscó la forma, la manera de resolver esa situación en Dios. Oh, ay, santo, tú eres grande, Padre amado. Dios mío, los miles de millones de personas en el mundo atormentadas, afligidas, que no haya que hacer, no encuentre una salida. Dios es la salida, Padre, seas tú para ellos la salida, Padre amado. Apresúrate a socorrer. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre eterno, grande eres tú, ay, santo. Oh, aleluya, Señor, te alabo, te bendigo, te doy gloria, Padre, en esta hora, Señor. Padre, poderosa sobre ese cuerpo enfermo en esta hora de la tarde, Señor amado. Sana a ese hombre, sana a esa mujer, sana la dolencia que tiene allí, en el estómago, en el esófago, Dios mío, en el colon irritado, Padre amado. Problema de la vista, problema de la cabeza, problema de derrame cerebral, infarto, insomnio, Dios mío. Todo insomnio del diablo sea reprendido en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Reprende toda epidemia del diablo. Reprende toda pandemia satánica, diabólica. Reprende todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, Señor amado. Dios mío, que eso vaya a tierra, se explome, se reviente, se parta, se queme, se deshazga. Dios mío, se derribe, Dios mío, se ha derretido con el poder de la palabra. Dios mío, la radiación de la palabra, el láser del Espíritu Santo, se quemen los cuchillos en cruz, los alfileres localizadores, los vudú del diablo. Dios mío, la magia negra, la magia roja, la magia azul, Dios mío, velas rojas, verdes, azules, de colores, se han quemado los altares de demonios. Dios mío, oh poder de Dios, todo de azogue, todo demonio de destrucción, todo demonio de tormento, todo espíritu del diablo, demonio María Leonza, Guaycaipuro, Negro Felipe, se ha reprendido. Demonio de la brujería, de la santería, demonios de palero, demonios de lebuá, o batalá, changó del diablo, se ha reprendido esos demonios de brujería, Señor. Demonios de enfermedad, demonios de ruina, pobreza, miseria, de escasez, Señor, reprende ese demonio inmundo por el poder de la palabra. Haz libre la mente, Dios mío, de esa deuda, esa ruina, esa miseria, de ese problema, Dios mío, de ese encarcelamiento, esa situación, ese hombre, esa familia atormentada, afligida, angustiada, Dios mío. Oh, poder de Dios, angustiada, Dios mío, asolada, entristecida, encerrada, golpeada, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Dios mío, sana ese cáncer, sana esa sida, sana ese problema, Dios mío, en el corazón, esa circulación, colesterol malo, Dios mío, esa tensión, esa hipertensión, Padre de la gloria, ese problema, ese cansancio, ese estrés, ese agotamiento, esa fatiga, Dios mío, esos vértigos, Dios mío, Padre amado, ese fracaso, esa derrota en ese hogar, esa familia, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, consume esa inmundicia, sea desarraigada, sea cortada, sea deshacida, Padre amado, esa mujer que está a punto, Dios mío, de perder su hijo allí en ese hospital, Rey de Gloria, Padre amado. Esa mujer que está a punto de perder su hijo en ese hospital. Ese hijo que se le quiere venir, Dios mío. Que se le quiere salir allí, Padre amado, antes del tiempo. Oh, poder de Dios, mete tu mano, Dios mío, en ese vientre. Esa mujer con ese problema de embarazo allí, Padre, en alto riesgo, Padre amado. Pero si tú dices, esa niña, Padre amado, en el nombre de Jesús, sana ese vientre, esa mujer en esta hora, Padre amado. Allí, Dios, el cielo, allí en Tamiarauca, allí en Saravena, allí en aquel lugar en Arauquita, Padre amado. Mete su mano poderosa en ese hospital, esa gente afligida, esa gente atormentada, esa gente que no haya que hacer, Dios mío. Problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, Padre amado. Dios mío, que ese diablo ha querido matar tantas vidas, se ha llevado tantas vidas al infierno, a la muerte, demonio de muerte. Señor, te reprenda, diablo inmundo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, sea quemada, destruida esa inmundicia, Padre amado. Dios mío, es un milagro, Padre amado, un milagro creativo, un milagro glorioso, un milagro financiero, un milagro en esa vida, un milagro en ese hogar, un milagro en esa familia, Padre amado. Poderoso Dios, tú eres maravilloso, Rey de Gloria. Un milagro en esa sangre, un milagro en la genética de ese hombre, esa mujer, Dios del cielo. Dios mío, glorifícate poderosamente. En tus manos los dejamos, Dios mío. Declaro, decreto, establezco, Dios mío, una sanidad permanentemente sobre esa vida, Rey de Gloria. Oh, maravilloso el que vive para siempre. Dios mío, en los médicos, la enfermera, en las médicos, Dios mío, los médicos están en primera línea, guárdalos con tu poder, con tu sangre. Dios mío, guarda la defensa civil, guarda la protección civil, guarda la gente de la Cruz Roja, guarda, Dios mío, el gobierno mundialmente, Dios mío, con tu gloria. Cúbrelo con tu manto poderoso los países del mundo que están siendo azotados y aserrados por esa inmundicia. Que esa inmundicia se desaparezca, que se la trague la tierra, se vuelva nada, se vuelva grañico, se deshazga, se reviente, se queme, se pudra, se desintegre. En el nombre de Jesús,
Dios mío, sea un virus, o sea, Dios mío, Padre amado, lo que sea, poderoso Dios, esa epidemia satánica, diabólica, maligna, sea desintegrada. Lo que no ha podido hacer la OMS, no ha podido los científicos, la ciencia, no ha podido hacer nada. Oh, poder de Dios. Dios mío, tú eres la única esperanza, Rey de Gloria, para este mundo. El mundo azotado. Esa gente, la OMS, los médicos del mundo, los presidentes, Dios mío, le entreguen esa carga a Cristo, le entreguen, Dios mío, todo, Padre amado, y que esta mujer, como hizo esta mujer, Dios mío, Padre de la gloria, con ese aceite que representa el Espíritu Santo contrarreste esa inmundicia, contrarreste toda epidemia, contrarreste toda enfermedad, Padre amado, Dios mío, por el poder de la palabra, Padre amado, con el Espíritu Santo para hacerle frente a esta epidemia, con el Espíritu Santo para hacerle frente, Dios mío, este espíritu de muerte, a este demonio que reclama almas día tras día, reclama almas, ese infierno día tras día, ese infierno reclamando almas día tras día. Dios mío, que se paralice esto, Dios mío, que se tranque esto, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que se puertas del infierno, Dios mío, por el poder de la palabra, Dios de los cielos, Padre amado. Vaya esa inmundicia, que se vaya a tierra, que ese Dios mío se desborone, se queme, se pudra, se deshazga en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios de los cielos, Padre amado, tú eres maravilloso, Rey de gloria, Padre. Dios mío, sea una bacteria, sea una epidemia, sea lo que sea un virus, sea destruido, desmenuzado, contrarrestado, perseguido por el poder de Dios. Donde vaya, en el país donde llegue, en el estado donde llegue, tu poder lo persiga, tu poder, Dios mío, lo acorrale. El ángel de Jehová te persiga, demonio de COVID-19. El ángel de Jehová te persiga, el ángel de Jehová te acose, demonio de COVID-19. Dios mío, que hasta este día no había una vacuna, no había un antibiótico, no había nada, pero hay un poder, hay una gloria grande. Dios mío, con gloria, que eso se desintegre, se queme, se vuelva grañico por el poder de la palabra. Dios mío, por esta palabra, Rey de gloria, tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos. Dios mío, encadenamos, atamos, amordazamos esa inmundicia por el poder de esta palabra. Oh, poder de Dios. Dios mío, se desaparezca, se vaya, Dios mío, se vaya al fondo del mar, se vaya al infierno, se vaya donde salió, se vaya donde lo diseñaron. Se desprenda, se despedace, se desborone en el nombre de Jesús, que el creador de esa inmundicia, ese diablo de muerte, ese demonio de muerte, la parca, la muerte, la destrucción, la desolación, sea contrarrestada ese demonio inmundo por el poder de la palabra. Se queme, Dios mío, por el poder de la palabra. Se de la palabra, se queme ese demonio de COVID-19, se queme en el nombre de Jesús. Eso se desaparezca, Padre amado. Tú tienes el poder. Palabra, tú tienes la última palabra, tú actúas a tiempo, poder de Dios, tú te mueves de lo sobrenatural, te mueves más allá de lo que el hombre puede imaginarse, va más allá de los sentimientos, va más allá de las circunstancias humanas, Rey de gloria. Oh, Padre amado, oh, maravilloso el Santo de Israel, Padre amado, Espíritu de Dios. Dios mío, te dejo en tus manos, te entrego, Padre de la gloria, todo. Dios mío, todo nuestro ser, nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Rey de gloria, Espíritu Santo. Sigue ha sido tu extraña obra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos y bendecimos su grandeza, Dios mío, su grandeza y su poderío, Padre. Que Dios bendiga a los hermanos y amigos del Señor por esas bendiciones que ustedes prestan atenciones allí, gloria al Señor. Esta otra nueva oportunidad, gloria al Señor. Hay unos anuncios, unos saludos allí, hermano Giovanni, gloria al Señor. Dice Edwin Alejandro Carrillo Parada. Dios le bendiga a mi hermana. Héctor Enrique Tarazona Pérez. Dios le bendiga, hermano, grandemente. Le pido sus oraciones por mí, por mi salud y mi vida espiritual. Saludos desde Lima, Perú. Bendito sea. Del Perú, Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo se llama? Tarazona. Héctor Enrique Tarazona Pérez. Hermano Enrique Héctor Tarazona Pérez, el Señor, nuestro Dios y Padre Santo, en esta hora, Padre de la gloria, envía, Dios mío, Señor, a salud ese cuerpo, Padre, a la familia, este momento, Señor, por tu palabra, por tu poder, Dios del cielo, ministralo, Señor amado,
En esta hora, ministra esta vida, Padre. A mi hermano esta hora, la salud, Dios del cielo. Envía esa palabra sobre este hombre, a este momento, esta tarde, Padre de la gloria. Que él sienta el poder de Dios, que sienta el fuego de Dios descendió sobre su vida, Padre amado. Abrázalo, tócalo, ministralo, Dios mío. Desintegra esa enfermedad, desintegra tu obra del diablo. Ayúdalo en su salud, Dios mío, en la familia, Padre amado, en todos los aspectos, por el poder de la palabra. Declaramos, Dios mío, tu palabra sobre la vida de mi hermano, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de la palabra, Rey de gloria. Creemos que ya tú lo hiciste, creemos que lo estás haciendo, creemos que lo vas a seguir haciendo, Padre amado. Dios mío, lo dejamos a tu fiel cuidado. En esta hora, Padre, bendecimos, Dios mío, y tu Padre de la gloria, le vas a dar la respuesta, la salida, Dios mío, la salud, la sanidad, Padre Santo, Dios del cielo. Ayudarle en ese problema, en esa situación, en esa circunstancia, el poder de Dios. Ahí está, hermano. Ahí está esa palabra y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir orando, vamos a seguir ministrando, bien, Señor, porque Dios es real, Dios es el Dios del Perú, es el Dios que está aquí en Venezuela, específicamente en estado de Apure, Venezuela, aquí el amparo, el Señor. Y aquí le saludamos a la gente, los hermanos del Perú, que Dios les bendiga, los hermanos de diferentes partes del mundo, que Dios les bendiga, el Señor, poderosamente.